actividades vamos a hacer acto administrativo. Vamos a empezar definiendo un poco qué es el acto administrativo, qué requisitos de validez tiene, qué tipos de actos administrativos existen, y vamos a conversar un poco entre la validez y la eficacia de los actos administrativos. Primero que todo, hemos visto ya algunas formas jurídicas administrativas, hemos conversado que existen los hechos administrativos, los contratos administrativos, hemos hablado un poco del procedimiento administrativo cuando vimos los principios, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos que el procedimiento administrativo era una serie de actos, una secuencia de actos concatenados que conducían a la emisión de un acto administrativo. Vamos a conversar un poco de qué es esta exteriorización de la decisión de la administración. Si es lo mismo hablar de la manifestación de voluntad de la administración o si es una declaración de la administración. La administración, mediante un acto administrativo, ¿con qué registro? O una declaración de la administración. ¿El acto administrativo puede ser una manifestación de voluntad de la administración, Narda? No. ¿Por qué no? Porque la entidad está emitiendo una declaración unilateral. Está haciendo una declaración externa unilateral. Ya. Quiero tomar un helado, voy y me tomo un helado. He hecho una manifestación externa de mi voluntad. Todavía no me rompes el tema de la manifestación de voluntad de la administración. La administración no tiene voluntad. ¿Por qué no? Porque solamente ejecuta en función a lo que se ha sido otorgado por ley, por el poder. ¿El acto administrativo quién lo emite? Una entidad administrativa. Ya, la administración pública. La administración pública, ¿en base a qué principio ejerce su actividad? Legalidad. Principio de legalidad. Hay escenarios donde la administración, la decisión ya está prevista. ¿Qué quiere decir? Que si es A, entonces B. No hay mayor análisis. Digamos que la actividad de la administración está plenamente establecida. Ejemplos: procedimientos de aprobación automática. ¿Cumple con los requisitos? Otorgamiento automático del derecho. Tienes un derecho preexistente que solamente estás pidiendo el ejercicio. Sin embargo, hay otros tipos de escenarios donde la administración va a tener un abanico de posibilidades para poder emitir una decisión. Si la administración pudiera emitir esa decisión sin ningún tipo de control, la decisión vendría a ser arbitraria. Entonces, no es lo mismo la arbitrariedad que la discrecionalidad. La administración, cuando está en un procedimiento administrativo de evaluación previa, tiene una etapa donde se va a llenar de sustanciación, va a realizar actuaciones que le permitan generarse convicción. Pero esa decisión que vaya a meter tiene que ser conforme al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que su declaración tiene que ser conforme a las facultades que le han sido atribuidas. Retrocedamos un poco más. La administración ejerce función administrativa. La función administrativa es una de las funciones del poder, y el poder los ejerce sin control. Entonces, la administración, en tanto se rija por el principio de legalidad, no tiene una voluntad. Tiene un margen de decisión, tiene una actividad, pero reglada. Una actividad sujeta al principio de legalidad. Entonces, por eso que el acto administrativo no es una manifestación de voluntad de la administración. Una manifestación de voluntad sería si la administración te quiere otorgar la licencia, si no quiere. Pero la administración califica si te corresponde o no te corresponde el derecho, en función a los requisitos que previamente el ordenamiento ha establecido. Entonces, se tiene esta figura, no es lo mismo manifestación de voluntad que declaración. Ahora, en tanto decimos que es una declaración en que el acto administrativo afecta la situación en concreto del administrado. ¿Quién toma la decisión? ¿La administración, el administrado o ambos? La administración, ¿verdad? Solamente la administración es quien toma la decisión. Por eso que se dice que esta declaración es unilateral, y que al producir efectos a alguien que está ajeno a la administración, que es el administrado, podemos advertir que es una declaración unilateral que produce efectos externos, fuera de la entidad.
el administrado que se ve afectado con el acto administrativo, con la decisión de la administración, no es alguien que forme parte de la administración. Si formara parte de la administración y la administración emitiera una declaración de alguna forma, podríamos estar en un escenario de un acto de administración interna o un simple acto de administración. ¿Estamos? En tanto la declaración produce efectos fuera de la administración, es una declaración unilateral de efectos jurídicos externos. ¿Pero qué afecta en concreto? Una situación jurídica individual del administrado. Su situación jurídica individual será el conjunto de derechos y obligaciones que tiene el administrado en un lugar y tiempo determinado. Entonces, eso viene a ser el acto administrativo. Una declaración que emite la administración que afecta a la situación jurídica del administrado. Ahora, el acto administrativo, dependiendo de la etapa del procedimiento administrativo, dependiendo de su naturaleza, lo vamos a poder clasificar. Hay actos administrativos que son definitivos y hay actos administrativos, por ejemplo, no definitivos. Durante un procedimiento administrativo, el administrado puede decir a la administración: oye, el plazo que tengo para presentar la información es poco, quiero un plazo más, quiero una prórroga. La administración puede optar por dos formas: por prorrogar si corresponde o decirle que no. Esa declaración, esa exteriorización de la decisión, ¿será o no será un acto administrativo? Esa resolución que dice se concede prórroga 5 días hábiles, ¿será o no será? Sí, porque genera efectos en una situación jurídica concreta y en la del administrador. Entonces, eso no es un acto administrativo. Sí, sí. Si es, ¿qué es lo que no es? No es impugnable. Entonces, la impugnabilidad de un acto administrativo no necesariamente es esencial para determinar si esa declaración es acto administrativo. Lo digo más sencillo: que se pueda impugnar o no, no lo define, no lo vuelve acto administrativo. Hay actos administrativos que serán impugnables y hay actos administrativos que no serán impugnables. Entonces, esa será una condición. ¿Cuáles serán aquellos actos que serán impugnables? Lo dice la ley de procedimiento administrativo. Solo serán impugnables los actos. ¿Sí lo tienes? Es el artículo 170 y algo debe ser, sobre recursos administrativos. Le dice que solo serán impugnables los actos administrativos definitivos que pongan fin al procedimiento administrativo, nada más. O aquellos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan indefensión. Entonces, la lógica que se busca ahí es que si un acto, una prórroga, por ejemplo, no fuera impugnable, tú tendrías un procedimiento así. Se inicia, prórroga, ¿no? La prórroga, que te da 5 días. Tú dices: no, me debiste dar más. Lo impugno. Va a la segunda instancia administrativa. ¿No estás conforme? Te vas al Poder Judicial. El Poder Judicial, después de muchos años, se pronuncia, confirma y regresaríamos aquí. Eso haría que los procedimientos administrativos nunca acabasen. Entonces, esa es la lógica que está detrás, que dice: no, solo podrá ser impugnable el acto administrativo que ponga fin al procedimiento. Durante la denominación puede haber supuestos donde el administrador pueda alegar, pero todo se tiene que resolver aquí. O sea, lo que sería considerado como decretos también se denomina auto. O sea, lo que sería pronunciamientos de administración de mero trámite. Claro, pero son resoluciones, actos administrativos. No También son actos administrativos. Claro. Tal cual. No tiene otra denominación. Los actos se llaman actos administrativos de trámite. Ay. Nada más. Entonces, ahí tienes que darte cuenta. ¿Qué es lo que buscan? ¿Ponen fin al procedimiento? No, si no pone fin, no es impugnable. Ahora, hay actos que no pondrán fin, pero sí pueden ser impugnables. Y te lo dice, son dos supuestos. Primero, aquellos actos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento. Un ejemplo: se hace un procedimiento administrativo y la administración dice: ¿sabes qué? Voy a suspender el procedimiento porque necesito sacar otra información. Yo podré decir: oye, no, resuélvelo ahora porque no hay argumentos que sustenten tu suspensión.
Además, eso podría generar que yo asuma otros costos. Entonces, yo podría decir, el hecho que yo no pueda impugnar porque la resolución no está poniendo fin, solo está suspendiendo, en principio no sería impugnable, pero si para mí me determina la imposibilidad de continuar, sí podría impugnar ese acto administrativo. O aquellos otros actos administrativos que produzcan indefensión. La indefensión es esa situación donde el administrado, en un escenario normal, no pudiera ejercer su facultad de contradicción. Se encontrará con un acto administrativo de trámite o una declaración de la administración, un oficio, una opinión, etcétera, que en principio no sería impugnable, pero el no poder contradecirlo lo pueda generar en una situación de indefensión. ¿Qué quiere decir? Que esa decisión, en principio, que él no puede oponerse, lo está afectando. Entonces, en tanto él tenga un legítimo interés que está siendo afectado y él pueda acreditar su indefensión, que no cuenta con las facultades para poder impugnar, excepcionalmente se admitirá un recurso. Excepcionalmente ese acto podrá ser impugnado. Son las dos excepciones que te da la ley de procedimiento administrativo. Entonces, este acto administrativo, como declaración unilateral, responde de un procedimiento administrativo previo. También se comenta que el procedimiento administrativo, además de ser una secuencia de actos concatenados, también viene a ser un proceso intelectual. ¿Por qué? Porque será en el procedimiento administrativo donde la administración recabará la información que necesita, pero será mediante el acto administrativo en el que va a exteriorizar la decisión. Entonces, esa exteriorización va a tener dos momentos: el momento de la emisión del acto administrativo y el momento de que el acto administrativo surte efectos, es decir, de su eficacia. Entonces, ahí vamos a distinguir dos cosas, porque todo acto administrativo nace con una cubierta, nace con una presunción, que es la presunción de validez. Entonces, hasta aquí, ¿qué es un acto administrativo? Es una declaración unilateral de la administración. Ahora, podemos señalar de los actos administrativos también se pueden distinguir en actos administrativos de gravamen y actos que no son de gravamen, por ejemplo, cuando te imponen una multa o cuando te imponen un mandato de hacer. Entonces, también se puede hacer una clasificación. La clasificación que interesa para el tema de los recursos es si es definitivo o no, porque solo serán impugnables los que pongan fin al procedimiento. Entonces, ahora vamos a pasar a conversar un poco de la validez de los actos administrativos y de la eficacia. Rafael, disculpa, yo hice esta clase la semana pasada. Sí. Yo hice esta clase la semana pasada. Entonces debes participar un poco más. Se supone que tenía que repasar. La validez del acto administrativo alude al análisis introspectivo del propio acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Es el análisis del acto administrativo hacia su interior, a la forma en que se emitió el acto administrativo cuando se toma la decisión. Entonces, en tanto el acto administrativo es la forma en que la administración ejerce función administrativa, regresamos al principio de legalidad. Entonces, ese acto administrativo tiene que cumplir con ciertas formalidades que ha previsto la ley. Entonces, entre los requisitos que va a tener el acto administrativo vamos a distinguir los requisitos esenciales, sin los cuales el acto administrativo no puede sobrevivir, de los requisitos no esenciales, que pueden ser temas de forma, que no afecten en algún punto la decisión, ¿no? Que no la puedan variar o que no afecten la decisión. Entonces, entre los requisitos de validez esenciales tenemos 5. Tendremos el objeto o contenido, la competencia, la motivación, el procedimiento regular y la finalidad. Objeto o contenido. ¿A qué se refiere el objeto o contenido, estimada del acto administrativo?
está por ahí. Pero sí es claro en el punto que es los efectos. Tienen que quedar claro del acto administrativo cuál es su razón de ser, cuál es el objeto del acto administrativo, es decir, de qué trata el acto administrativo. Tiene que ser fácilmente comprensible por el administrado si estamos frente a una licencia, si estamos frente a una multa, si estamos frente a un requerimiento de información, o sea, de qué trata el acto administrativo. Ayude también a que haya una suerte de congruencia entre la parte expositiva del acto administrativo de la parte resolutiva. No podría darse un caso que un acto administrativo te hable todo un marco de licencias y finalmente solo te habla al final abajo de sanción, cuando nunca identificó si tu conducta era infractora, si había un tipo infractor. Tiene una suerte de contradicción. Aún no vamos a analizar el tema de los argumentos, eso se va a ver en la motivación. Simplemente el objeto contenido es que para el administrador sea fácilmente advertible de qué trata el acto administrativo. Por ejemplo, yo tengo esta botella. Yo solamente con ver el logo sé que es agua mineral, no pienso que es una gaseosa. Es igual como un acto administrativo. Cuando el administrador recibe el acto administrativo, tiene que quedar claro cuál es el objeto de discusión de ese acto administrativo. ¿Qué esfera, qué extremo de su esfera de derechos va a ser afectado? ¿Qué se le va a conceder? ¿Qué se le va a denegar? Entonces, de eso versa el objeto o contenido del acto administrativo. Ahora, también lo que resuelva la administración tiene que ajustarse a los parámetros legalmente establecidos y tiene que ser jurídicamente posible también, no puede contravenir el ordenamiento jurídico. Entonces, todo eso tiene que observarse al momento en que se emite un acto administrativo. ¿Qué más? Que como todo acto administrativo es individualizado o es individualizable, formará parte del objeto contenido que se precise quién es el destinatario del acto administrativo. Si no dice el nombre completo de la persona natural o jurídica, por lo menos que haya elementos suficientes que permitan determinar quién es, no individualizar al receptor del acto administrativo. Eso con respecto al objeto contenido. La competencia debe ser entendida como el conjunto de atribuciones de la entidad administrativa. Entonces, cuando uno ve por el objeto contenido, se pregunta de qué trata el acto administrativo. Cuando uno ve el requisito de competencia, se pregunta quién ha emitido el acto administrativo, qué organismo, qué órgano, qué persona órgano, quién suscribe el acto administrativo o quiénes lo suscriben si se trata de un acto administrativo emitido por un colegiado. Entonces, la competencia viene a ser ese conjunto de atribuciones que puede ser determinado en función también a otros 5 criterios: materia, territorio, tiempo, grado y cuantía. Por ejemplo, si tuviéramos un caso, un problema en temas de servicio de telefonía, en temas de telecomunicaciones, esa materia, ¿quién es el titular para poder conocerla? Ausitel. Entonces podemos decir, Ausitel es competente para conocer en función que esa materia está reservada a su sector. Entonces hemos determinado la autoridad competente en función a la materia. Ahora yo podría hablar la seguridad ciudadana. Esa materia la puede ejercer cualquier municipalidad. Si yo dijera la seguridad ciudadana en Jesús María, el alcalde competente, ¿quién sería? El alcalde de Jesús María. Se puede competir o compartir una misma materia, pero el territorio alude al espacio geográfico en el que se va a ejercer esa función administrativa delegada, en el que se va a ejercer la competencia administrativa. El tiempo es súper importante en temas administrativos para saber entender quién podía conocer un procedimiento. Ahora con los modificatorios, por ejemplo, la nulidad de oficio, como el 1272, la administración antes era competente un año después de que quedaba firme. Ahora la ley te dice son 2 años. Igual ha pasado con los actos emitidos por colegiados. Antes eran solamente un año como acuerdo unánime y de la notificación de la resolución que ponía fin al procedimiento. Ahora es competente en 2 años como acuerdo unánime y contado desde el vencimiento que se tiene para impugnar. Quiere decir, ese acto que emite un tribunal después de 3 meses, que es el plazo para llevarlo al Poder Judicial, después de esos 3 meses, la autoridad, ese cuerpo colegiado, va a ser competente en 2 años.
Entonces, saber determinar desde qué momento se va a computar la competencia es súper importante, porque pasado un mes, un día, ya la autoridad administrativa no podrá conocer el procedimiento administrativo, no será competente. Un ejemplo más sencillo, el tiempo que un alcalde ejerce su función administrativa. Entonces, en el momento que asume, acaba su periodo, deja de ser competente hasta que ingresa a la nueva gestión. Entonces, el requisito, el elemento tiempo es importante para poder saber a quién atribuir, si ha habido una modificación legislativa, si hay un organismo que ha transferido competencias, saber en qué momento ha pasado eso. Eso generalmente pasa cuando se crean nuevas instituciones, como le pasó cuando se creó su salud, por ejemplo. Se crea su salud sobre la base de competencias que le transfiere el INDECOPI. Entonces ahí hay que hacer un corte, no puede decir, tengo un caso referido a salud. ¿Fue antes o después de la creación de su salud? ¿Eso que te va a servir? Para poder determinar la autoridad competente para conocer tu procedimiento administrativo. El grado alude a saber en qué nivel, en el orden de jerarquía de los órganos administrativos, tú vas a presentar tu causa. Entonces yo puedo decir, tengo un problema, no sé, digamos, de protección al consumidor. Yo sé que hay una comisión y luego hay una sala. Para que yo vaya a la sala es en máximo grado, es la que va a conocer en última instancia. Entonces estoy conociendo al competente, pero en función a su jerarquía para conocer el procedimiento. La cuantía, regresando a los casos de consumidor, porque es el caso más tangible, para que uno pueda llevar un problema de protección al consumidor ante el INDECOPI, tienes tres alternativas: el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, la Comisión de Protección al Consumidor y la Sala Especializada de Protección al Consumidor. Entonces, el criterio que se ha determinado para la cuantía es cuando se hace una valorización económica del objeto, ¿no? de la prestación, del servicio, del producto, se hace una valorización económica del tema de discusión. Entonces uno dice, hasta 3 suites, órgano resolutivo y procedimientos sumarísimos. Supera las 3 suites, comisión. ¿Qué te está diciendo? En función al monto de las pretensiones que estén en conflicto, vamos a designar quién podrá conocerlo en primera instancia. Entonces, en función a la valorización que se hace, se puede también determinar la competencia. Entonces, ahí siempre se responde a la pregunta: ¿quién es competente? ¿Quién cuenta con las atribuciones? El requisito de competencia es un reflejo del principio de legalidad. Ahora pasamos al requisito motivación. ¿Qué será motivar? Nada. Es que el acto administrativo esté motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. ¿Qué significa motivar? Que el acto debe estar motivado, o sea, debe estar fundamentado. Ya, que sea fundamentado. Ana Lucía, ¿tú qué entiendes cuando yo pregunto qué es motivar? En general, no solo en el acto administrativo. Si es importante, no es importante. Por ejemplo, si ahorita yo me retiro del salón, así abruptamente, ¿ustedes podrían saber a qué se debió? Si no es. Estoy diciendo una emergencia. Pueden suponer, puede ser que realmente quisiera comprar algo y ya no regresó. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué significa motivar? Motivar es exponer, es fundamental, como bien apuntaba Nardo, pero fundamental ¿qué? Exponer ¿qué? Razones, argumentos para sustentar una determinada decisión. Cuando llevamos la motivación al acto administrativo, ¿a quiénes se le va a aplicar? Es la administración que frente a una decisión que hemos dicho no puede tomarla arbitrariamente. La decisión es discrecional, pero para que la discrecionalidad de la administración no esconda arbitrariedad, digamos, la ley me permite hacer A, B y C, entonces yo hago A, pero no te digo por qué tomé A. Pude tomar B, pude tomar C, fue legal, aparentemente se reviste de legalidad mi decisión, pero podría esconder arbitrariedad. De repente, ¿qué estuvo detrás para que yo eligiera A sobre B y C? Entonces ahí entra el requisito de la motivación, que va a funcionar como una interdicción a la arbitrariedad de la administración, obligándola a exponer las razones, los fundamentos, ¿no? Las razones jurídicas legítimas por las cuales la administración fundamenta su decisión. Entonces, esto de alguna forma, el requisito de motivación
va a limitar a la actividad de la administración para que no sea arbitraria. En todo caso, cuando se tome una decisión discrecional, la motivación será esa ancla que obliga a la administración a exponer las razones. Y el Tribunal Constitucional señaló que motivar no puede ser entendido hacer la referencia al marco legalmente establecido. Eso no es motivar. Motivar es exponer el marco normativo, analizar los hechos, exponer por qué razón los hechos calzan en lo dispuesto con el marco normativo o en base a qué argumentos no entran en lo señalado por la normativa, y según eso extrapolar tu conclusión, ¿no? Que se va a sustentar en la valoración de los hechos, de los medios probatorios y del marco normativo. Entonces, eso viene a ser motivar. La motivación es un requisito súper importante porque funciona a dos bandas. Primero, lo que decíamos de la administración, funciona como interdicción de su arbitrariedad. La administración no solo se va a someter al principio de legalidad, sino en los casos donde la ley le faculte opciones, la motivación va a suplir ahí y dice, oye, puedes escoger, pero argumenta, sustente. Entonces eso va a limitar su actividad de la administración. Pero también es importante si lo vemos desde el punto de vista de su receptor, el administrado, porque el administrado le va a permitir conocer adecuadamente las razones por las cuales se tomó la decisión, cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta, qué precedentes se tomaron o no se tomaron, cuál es la información, digamos, si se hizo una probabilidad de detección. No bastará que me digan es el 50%, sino qué elementos le hacen suponer a la administración que hay 50%, en qué estudio técnico se sustenta. Entonces, todo eso le va a permitir al administrado no solamente conocer, sino eventualmente poder ejercer adecuadamente su facultad de contradicción. Solo yo teniendo mejor información suficiente, clara y plena del acto administrativo, y cuando ya hablo respecto a la decisión, podré ejercer adecuadamente mi facultad de contradicción, que es presentar mis recursos. Ello me va a garantizar un debido procedimiento. Entonces, la motivación es un requisito importante. Aquí vamos a responder a la pregunta: ¿por qué la administración resolvió de esa manera? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones que fundamentaron esa decisión? Y esa motivación puede ser defraudada de tres formas. La primera y la más evidente. Ojo, un paréntesis. Hay actos administrativos que no van a requerirse de motivación. ¿Cuáles? Actos de aprobación automática. ¿Por qué? Porque la ley ya obliga a la administración solo está ejerciendo las facultades que la normativa ya le obliga, entonces no tiene que sustentar porque cumple lo que le manda la ley. Entonces ahí no hay motivación. Porque esa es, digamos, una pregunta que puede salir. Respecto de los otros actos administrativos que están sujetos a la evaluación previa, ahí la administración sí tiene la obligación de motivar. De hecho, por eso tienes un plazo, porque tienes un plazo para realizar actuaciones, llenarte de convicción, tomar en cuenta todos los argumentos y en función a eso decidir, emitir tu declaración. Entonces, en esos casos la motivación se puede vulnerar. En el primer caso, cuando la administración, teniendo la obligación de motivar, no lo hace. ¿Qué quiere decir? Tienes un acto administrativo en el que le falta motivación. Entonces, cuando le falta motivación y la administración debe motivar, se ha vulnerado la motivación. Es el supuesto más evidente, digamos. El segundo supuesto es cuando nos encontramos en un caso de insuficiente motivación. Dependiendo de la información que falte, podríamos después discutir la validez del acto administrativo. Si me falta información que no pueda afectar un poco la decisión, pero sí me resulte relevante, podré contradecirlo, la administración, digamos, podré solicitar una aclaración y la administración darme sin que esto de alguna manera revista de nulidad al acto administrativo, si la información no era trascendente. Pero si la información que estoy omitiendo sí resulta relevante para la decisión y el no contar con ella me pone en una situación de indefensión o que no puedo ejercer adecuadamente mis recursos en debido procedimiento,
Entonces, esa insuficiente motivación podrá dar lugar a que yo plantee la nulidad por insuficiente motivación, porque se ha vulnerado el requisito de motivación. Entonces, dependiendo cuál sea la información que falte. Y el último, que es la falsa motivación, o la también llamada motivación aparente. Son aquellos casos que tienes un acto administrativo en el que sí se han expuesto argumentos. Sin embargo, se verifica que la decisión aparentemente motivada no se sustenta en esas razones expuestas, sino que hay una razón detrás que está escondida, que no se ha señalado al administrado. Entonces aquí se tiene que demostrar cuáles fueron esas razones que la administración está escondiendo en una aparente legalidad. Eso también puede pasar cuando la administración motiva, inaplicando precedente de observancia obligatoria sin exponer las razones por las cuales se aparta, aplicando normativa derogada, ¿no? O haciendo una mala valoración de la prueba. Pues oye, que había una falsa motivación. Esas no son las verdaderas razones. Y eso vulnera el requisito de motivación de los actos administrativos. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Sí? ¿Quedan dudas con la motivación? Pasamos ahora al procedimiento regular. Pregunta: ¿será lo mismo el procedimiento regular que el debido procedimiento administrativo? Tiene que ver. Ya. ¿Pero son lo mismo? No. No son lo mismo, eso es correcto, ¿no? Hasta por el nombre lo podemos distinguir. Entonces, procedimiento regular, entonces debido procedimiento. Acá, cuando vean el procedimiento regular, simplemente es hacer un checklist. ¿Ves? Tienes un acto administrativo y nosotros dijimos, para un acto administrativo tiene que haber un procedimiento administrativo. El procedimiento regular es, ¿cuál es el procedimiento previsto para la emisión de este acto administrativo? Si dices, oye, ese es un acto de aprobación automática, el procedimiento será de aprobación automática. Oye, es un acto que es de evaluación previa, el procedimiento es de evaluación previa. Cuando no se cumple con el procedimiento previsto para la emisión del acto administrativo, ahí es donde se vulnera el procedimiento regular. ¿Qué quiere decir? Quiero sacar una constancia que la norma me dice que es de aprobación automática. Presente y me dicen, esperen 10 días, vamos a evaluar su solicitud. Oye, no estás cumpliendo el procedimiento regular. Lo normal es que entre y conceda mi derecho. En 10 días me entregarás la constancia, pero yo ya gané. El debido procedimiento, por el contrario, es, sea cual sea el procedimiento, dentro de ese procedimiento, dentro de su tramitación, habrá una serie de derechos y obligaciones que van a nacer del propio procedimiento. Y el debido procedimiento alude a las garantías que tiene el administrado de que esos derechos y obligaciones que nazcan del procedimiento administrativo se cumplan. ¿Qué quiere decir? El procedimiento regular solamente es hacer un check de si se cumplió la vía o no. Yo puedo decir, ¿era de evaluación previa? Y sí, me evaluaron de evaluación previa. Pero durante la tramitación hubo notificaciones que no se realizaron adecuadamente, no valoraron mis medios probatorios, no me notificaron algunos elementos que fueron considerados. Ahí yo podría decir, se cumplió con el procedimiento regular, pero no con el debido procedimiento. Entonces, el procedimiento regular simplemente es cómo se emite el acto administrativo. ¿Cómo se emite? Automática, previa, bilateral, de parte, de oficio, nada más. Si se ha cumplido con la vía, se ha cumplido con el procedimiento regular. Entonces, ya cuando se meten dentro del procedimiento administrativo a analizar su tramitación, ahí el análisis es del debido procedimiento administrativo. Por último, todo acto administrativo, y eso creo que lo vimos cuando hablamos del requisito del principio de ejercicio legítimo del poder. Dijimos que todo acto de la administración, todo acto administrativo, tiene que ser conforme a la función administrativa. Y en el caso del acto administrativo, expresamente se señala que se tiene que cumplir con la finalidad pública. Si bien la motivación nos dice por qué se toma la decisión, la finalidad pública nos va a decir para qué se emite esa decisión, qué es lo que se busca con el acto administrativo. Y aquí sí se dice finalidad pública. Ahora ustedes me podrían preguntar, ¿cómo es una finalidad pública si hemos dicho que el acto administrativo es individual o individualizable, que solamente se va a afectar sus efectos, va a afectar a un sujeto, a uno solo? Entonces, ¿cómo se logra la finalidad pública? A través de un acto que solo afecta a un particular. En función a la normativa que se ha otorgado al órgano emisor.
Ya. La finalidad pública que debe resguardar el órgano emisor del acto administrativo. Así es, digamos, yo con mi acto administrativo tengo que tutelar el interés público. No debo buscar verme beneficiado yo, particular, alcalde, funcionario administrativo. Eso no busco un acto administrativo. Yo, cuando concedo una licencia, emito una constancia, una autorización, no solamente afecto al particular en ese momento, sino mando un mensaje a la ciudadanía, a los administradores: oye, ustedes también, cuando cumplan los requisitos, yo voy a cumplir con ejercer su derecho. Esa licencia otorgada por la administración te va a permitir a ti particular poner un negocio, contratar, cumplir con tus obligaciones, brindar un servicio a la colectividad. Entonces, el acto administrativo no se va a votar en el particular, sino que de alguna forma va a impactar en la ciudadanía, va a impactar en el interés público. Todo acto administrativo tiene que perseguir esa finalidad pública, de tutelar los intereses, ¿no?, de los administrados, y de no que haya un escondido detrás un beneficio particular del administrado o de la administración. No se puede esconder eso. La finalidad pública, eso es lo que, el requisito de finalidad pública, eso es lo que busca garantizar. Ahora, estos requisitos están referidos a la validez del acto administrativo que se tienen que considerar al momento de su emisión. La eficacia, por otro lado, cuando ustedes escuchan eficacia, lo primero que tienen que venir a su mente tiene que ser surtir efectos. Entonces, ¿desde qué momento generalmente un acto administrativo surte efectos? ¿Un día después de notificado? No. Al día hábil siguiente de haber sido notificado, ejerzo mis derechos, pero la notificación es eficaz del mismo día que ha sido realizada. Entonces, ¿desde qué momento un acto administrativo generalmente surte efectos? ¿No? A partir de la notificación. Eso es generalmente, porque hay un supuesto de excepción, que es el de la eficacia anticipada de los actos administrativos. Entonces, la regla general es que en un acto administrativo, primer momento, la emisión del acto administrativo, quien lo emite, quienes lo suscriben, quienes lo firman, etc., aún no sale de la administración, aún no es eficaz. Será eficaz cuando se realice la notificación, cuando llegue al destinatario, al administrado. Y excepcionalmente la eficacia anticipada es en el supuesto en que el propio acto administrativo expresamente señale que se surtirá efectos desde su emisión, ¿no?, que expresamente lo señale. Segundo, que sea más beneficioso para el administrado. Y tercero, que esto no perjudique el interés público ni el derecho de terceros. Solo cuando se cumplan estas tres condiciones puede darse la excepción de notificación anticipada del acto administrativo. Cuando el acto expresamente lo señale. Cuando expresamente señale que va a tener eficacia anticipada, cuando sea más beneficioso para el administrado y cuando no se perjudique derechos de terceros ni el interés público. Entonces, en esos casos, la notificación, el acto administrativo surtirá efectos desde un momento anterior a la notificación. Esta es la excepción. La regla es que generalmente es a través de su notificación. Ahora, dijimos hace un momento que validez no era igual a eficacia. Y acá tenemos que conversar un poco de los actos administrativos. ¿Qué pasará de un acto administrativo? Cuando se notifica decimos que es eficaz, ¿estamos? Ya. ¿Qué pasa si yo, alcalde de Jesús María, notifico a un particular que puede poner su negocio, no sé, en San Isidro, y se notifica adecuadamente en su domicilio? ¿Será o no será eficaz? Alcalde de Jesús María notificando un acto administrativo en San Isidro, ¿no?, para que ponga su negocio en San Isidro. ¿Será o no será eficaz? No. ¿Seguras? ¿Será o no será eficaz? Creo que es una por competencia, ajá. O sea, ya emitieron el acto, lo que genera
efectos, pero por la presunción de validez, porque todos los actos de la administración se presumen válidos a menos que se haya declarado. Todos los actos administrativos, muy bien, nacen con una presunción. Quiere decir, no existe la nulidad de pleno derecho en los actos administrativos. Tiene que ser declarado. Así es, para que tú puedas decir que un acto administrativo deja de surtir efectos, y para que se deje de surtir efectos, estamos hablando de nulidad, porque solo, bueno, con la revocación, pero con la nulidad se deja de surtir efectos. Y cuando se hable de nulidad, automáticamente tiene que venirles a la mente la palabra vicio. Entonces, todo acto administrativo nace con la presunción de validez. ¿Qué significa? Que todo acto administrativo se va a presumir que es válido, que se ha cumplido con sus requisitos esenciales de validez, en tanto su pretendida nulidad no haya sido expresamente declarada. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad administrativa o judicial de corresponder no haya emitido la decisión de declararlo nulo. Cuando se declara nulo, el acto administrativo deja de surtir efectos y es en función a un vicio. Y ese vicio será trascendente. Entonces, en el caso que les ponía, ese acto administrativo no va a ser nulo, va a surtir efectos, pero ustedes se han dado cuenta, oye, adolece de un requisito esencial, que es la competencia. Entonces aquí hay que distinguir la nulidad de la anulabilidad. La anulabilidad viene a ser la posibilidad de un acto administrativo de ser declarado nulo. Y cuando hablamos de nulidad, hablamos de la declaración del acto administrativo que efectivamente lo señala nulo y en consecuencia de esta declaración deja de surtir efectos. Entonces, a ustedes cuando les comento, oye, el alcalde Jesús María da una licencia que va a surtir efectos en San Isidro, oye, ese es un acto anulable en función que adolece de un requisito esencial de validez. Evidentemente le falta competencia, pero se habla con propiedad, es anulable. ¿Por qué no decimos que no es? Porque es nulo. Porque no hay una autoridad que expresamente lo haya declarado nulo. Entonces la nulidad está en función a una declaración. Todo acto administrativo va a nacer con esa presunción, ¿no? La presunción de validez. Aquí vamos a tomar en cuenta estos requisitos. Ahora, para que sea declarado nulo el acto administrativo, aún cumpliendo estos requisitos, es cuando estemos en un caso donde se vulnere el debido procedimiento. Si se vulnera el debido procedimiento en algún punto, eso también puede dar lugar a que se dé nulidad del acto administrativo y se regrese al momento, ¿no?, donde se produjo ese vicio en la tramitación. Ahora, la validez de los actos administrativos, digamos, cuando un administrador señala que no se ha cumplido con sus requisitos de validez, ¿qué es lo que va a demandar? Va a demandar la nulidad. Entonces, aquí entra lo que señala el numeral 11.1 del Código del PAC. ¿Lo tienes? El 11.1, ¿qué señala? Los administrados plantean la nulidad de la ley del PAC. Sí. Sí, está bien, ¿es eso? Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el título 3, capítulo 2. Ya, suficiente. ¿Qué dice? La nulidad puede ser planteada de dos formas. Las pueden plantear la administración, lo que nosotros conocemos como la nulidad de oficio, pero también la pueden plantear los administrados. Y eso se va a hacer mediante los recursos administrativos. Entonces, ya teniendo en cuenta, ya teniendo claro qué es lo que debemos entender por validez del acto administrativo y qué otra cosa es la eficacia. Ahora, en función a que se declare inválido un acto administrativo, cuando se declara inválido, ¿qué es lo que se está declarando? La nulidad, en función a un vicio. ¿Y eso qué va a dar lugar? A que se deje de surtir efectos.
Entonces, esa es la secuencia que se sigue. Declaro que es inválido, declaro su nulidad, existe un vicio que se ha acreditado, el acto deja de surtir efectos. ¿Desde qué momento? Generalmente es el momento donde se produjo el vicio. Si hubiera algún tercero de buena fe que se hubiera implicado con el acto administrativo, pues no se beneficia hasta el momento de la declaración de nulidad. Más allá de eso, no. Ahora vamos a conversar de la nulidad de los actos administrativos de parte. Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos mediante los recursos administrativos. ¿Cuántos recursos hay? ¿Cuántos recursos hay hoy en el tubo del Estado? ¿Hay 2 o 3? 3. ¿Cuántos recursos hay, estimada? 3. ¿Por qué lo dicen con miedo? Hay 3 recursos administrativos. Ahorita con la revisión vamos a conversar del extraño caso de la revisión. Pero tenemos 3 recursos. ¿Existirá el recurso de nulidad? Yo he visto un montón de abogados que presentan escritos diciendo recurso de nulidad contra la resolución de inicio. Ya de por sí está mal que presentes una nulidad, entre comillas, contra una resolución que dé inicio, porque los actos impugnables solo son los que ponen fin, ¿no? Pero dicen recurso de nulidad. ¿Existe el recurso de nulidad del procedimiento administrativo? ¿Cómo solicitan la nulidad entonces? Tú lo has leído hace un momento. Lo acabas de leer, ahorita nada más. Ya por los medios, por los recursos administrativos. Los recursos administrativos contienen implícitos el pedido de nulidad. Todo recurso administrativo tiene estos 3, tienen 2 pretensiones. La primera y la segunda. Primera pretensión: la nulidad del acto administrativo. Cuando tú planteas un recurso, estás solicitando la nulidad. Ahora, esa nulidad que tú planteas puede ser total, o sea, todo el acto administrativo no estás conforme, o puede ser parcial. Estás conforme en un extremo, digamos, y reconozco que incurrí en infracción, pero la multa me parece excesiva. Entonces ya no discutes tu responsabilidad. Otro caso es: yo no cometí infracción, impugno todo, la multa y la motivación en general. Entonces yo puedo plantear la nulidad total o parcialmente. Yo plantearé esa nulidad porque es contrario a derecho o a mis intereses. Si es contrario a derecho, es porque puede ser contrario a una aplicación o interpretación de la norma. Entonces, es como primera pretensión que tiene un recurso administrativo, cualquiera de esos 3. Y la segunda pretensión es: quiero un nuevo pronunciamiento. Porque de nada me serviría a mí como administrado, ya pusieron una multa, declararon nula, se quedó en blanco, ya, pero aún no se toma la decisión. Yo quiero un nuevo pronunciamiento, quiero una nueva decisión. ¿Qué va a ser? Igual que hemos dicho, puede ser total o puede ser parcial, ¿no? Si es total, si se ha pedido de todo el acto administrativo, o parcial en el extremo que fue impugnado. ¿Y cómo queremos que sea? Total o parcial dependiendo de lo que se impugnó, y que sea conforme a derecho o conforme a mis intereses. Todo recurso administrativo que sea presentado por cualquier abogado aquí en el Perú
tiene estas dos pretensiones, cualquier recurso administrativo, que son implícitas. Cuando tú ya presentas un recurso, le estás diciendo a la administración: quiero nulidad de ese acto administrativo, en todo o en un extremo. Y después vienen tus fundamentos por los cuales sustentas que ha habido una nulidad. Tú podrás sustentar porque se aplicó mal la norma, porque no se aplicó el precedente, porque se interpretó erróneamente, porque no está en tus facultades, no es tu competencia, etc. No porque es contrario de derecho, por aplicación o interpretación de la norma. O porque es contrario a tus intereses, ahí tendrás que sustentar en qué punto ese acto administrativo genera indefensión, no debería, no se ha motivado adecuadamente porque tengo que soportar los efectos del acto administrativo. Y mi segunda pretensión era: quiero un nuevo pronunciamiento, que sea total o parcial dependiendo de la impugnación, y que ahora sí sea conforme a derecho o a mis intereses. Entonces, todo recurso administrativo, queda claro que tiene estas dos pretensiones. ¿Sí? ¿Existe el recurso de nulidad? No, no existe. La nulidad ya está implícita en los recursos administrativos. Cuando alguien les habla, ¿cómo se la nulidad de parte? Mediante los recursos. Eso lo dice el 11.1. Los administrados plantean la nulidad mediante los recursos administrativos previstos en el acápite correspondiente. Entonces está diciéndose cómo se plantea la nulidad mediante los recursos. Ahora, la ley de procedimiento administrativo que tuvo el LEPAC ha dispuesto que tenemos 3 recursos administrativos y están en orden de jerarquía. ¿Por qué? Porque la reconsideración solo va a ir a la primera instancia, la apelación va a ser que sea la segunda instancia la que se pronuncie, y la revisión es la última instancia administrativa. Digamos que conforme al ordenamiento, no, y que estructuralmente hay una tercera instancia. ¿Qué podemos comentar de los recursos antes de meternos de lleno a esos 3? Una primera cuestión: no se pueden presentar recursos en simultáneo. ¿Qué quiere decir? No puedo presentar una reconsideración hoy y mañana la apelación. Eso no se puede hacer. O es una reconsideración o es una apelación. No puedo presentar recursos en simultáneo. Segundo, si no presenté reconsideración, ¿no puedo presentar apelación? No. Sí, puede ser. Sí puedo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Entonces, el ejercicio de mi derecho a presentar recurso de apelación no está sujeto a una previa presentación del recurso de reconsideración. Pero si presento directamente la apelación, no puedo ir atrás. Ya no puedo presentar la reconsideración. Tercera idea: yo puedo decir apelación, pero de fondo estoy diciendo porque no se valoró una prueba preexistente. O puedo decir reconsideración y estoy discutiendo cuestiones de puro derecho. Quiere decir, la administración puede advertir el error en la calificación del administrado, reconociendo el recurso que corresponde. Yo puedo poner recurso de nulidad incluso, y la administración decir: oye, a ver, plantea nulidad, sí, en función a prueba, vamos a calificarlo como si fuera una reconsideración. Entonces, eso puede hacer la administración también. Respecto a la reconsideración, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Es el artículo? Todos los recursos están después del artículo de 180 en adelante, si no me equivoco. O 210, por ahí están. Reconsideración se sustenta en la prueba nueva, en que en un hecho preexistente a la emisión del acto administrativo que no fue considerado por la administración al momento en el que toma su decisión. ¿Qué más podemos decir? Que el recurso se dirige al órgano que emitió el acto administrativo y es este mismo órgano quien se va a volver a pronunciar. Entonces, en eso se basa la reconsideración. Un ejemplo: todos los meses yo pago, no sé, 30 soles por mi recibo de agua. Entonces, este mes me fui de vacaciones, no estuve en mi casa, ¿no? Regresé y dije: bueno, no he estado, siempre pago 30, y me llegó un recibo que es 50 soles. Es decir: oye, esto es imposible. Si yo estando pago 30 y ahora que no he estado, no hay forma de que sea más. Entonces, ¿yo qué voy a ir? Voy a hacer amparo y voy a decir: no, iniciaré mi reclamo. Voy a decir: no, ¿sabe que su reclamo es improcedente porque es infundado? Porque se observa que su recibo sí son 50 soles. Ah, no, yo presento mi reconsideración. ¿Cuál será mi prueba nueva? Un hecho que no fue considerado. Una prueba de contrastación del medidor, por ejemplo. ¿No? Porque el medidor fue el que determinó finalmente el recibo. Entonces, se analizará la prueba nueva, ¿no? Es un hecho preexistente que no se advirtió al momento de la decisión, y el medidor dice: oye, sí, el medidor está malogrado.
Entonces, en función de este medio probatorio que no se tomó al momento de decirme infundado, yo podré, en reconsideración de administración en función de una prueba nueva, variar su decisión, ¿no? ¿Quién va a variar? La autoridad que emitió el primer acto administrativo original. Entonces, el recurso se dirige al órgano administrativo y ese mismo órgano califica la prueba nueva y emite la decisión. Es el competente en primera instancia. En la apelación tenemos que distinguir dos momentos. El primer momento, ante quién se dirige el recurso, ante quién se presenta, perdón, y quién será el competente para pronunciarse en atención al recurso. Yo voy a presentar la apelación ante el órgano de primera instancia, al que emite el acto administrativo, pero solamente para que esa primera instancia eleve los actuados al superior jerárquico. En consideración. En la apelación. En la reconsideración tú presentas al que emite y él es el competente. En la apelación presentas a quien emite, pero para que él eleve el expediente y todos los actuados al superior jerárquico. Y será el superior jerárquico el competente para pronunciarse en atención a la apelación. Generalmente en la apelación, ¿qué se discute? Interpretación. Cuestiones de puro derecho, aplicación e interpretación de la norma. O en los casos que ya fuera la última instancia, no la única que puede ocurrir, ahí puede ser cuestiones de puro derecho y temas de evaluación del medio probatorio. Ahora, ¿qué sucede con la revisión? Pero no está dentro de los ¿Recursos? Sí. Sí está. Dice reconsideración, apelación, solo en el caso que la ley o decreto legislativo se establezca expresamente cada recurso de revisión. Solo Entonces, cuando la ley lo establezca. Pero hay que distinguir dos cosas. Yo pregunté, ¿cuántos recursos están regulados? ¿Cuántos recursos hay? 3. Hay 3 recursos. Solamente 2 puedo ejercer libremente. No necesito una habilitación. ¿Me explico? ¿Qué sucedió con el recurso a revisión? Que en las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1272 se ha dispuesto una reserva legal. ¿Qué quiere decir? Existe el recurso, pero yo como administrador, para poder ejercer este recurso, ¿qué necesito? Algo que me habilite en un caso en concreto poder hacerlo, que será una ley especial, una ley o un decreto legislativo. 1272, ¿no? Sí, ese es el que modifica el LEPAC, se introduce el decreto legislativo 1272 y de ahí viene el tubo. Viene el tubo del LEPAC, el decreto supremo 006-2017-JUS, y después tenemos el decreto legislativo 1452 que introduce los últimos modificatorios. La revisión. No, la revisión fue en el 1272 donde se hizo la modificación. O sea, en el tubo ya está. Entonces, eso es lo que sucedió con la revisión. Ahora, hagamos una interpretación, digamos, histórica de qué se buscaba con el recurso de revisión. Primero, para que tú puedas interponer un recurso de revisión es que estructuralmente ha habido una tercera instancia, porque si solo sé que tengo una primera instancia y una segunda, y no hay nadie más que revise la segunda instancia, no hay forma de presentarlo. Entonces, ¿cuándo había o se podía presentar revisión? Cuando estructuralmente quedaba un tercero, ¿no? Alguien que adicionalmente tenía competencia para revisar al segundo que se había pronunciado. ¿Y cuál era la otra condición para notificar la revisión? Que no bastaba que sea de tercera instancia, sino que esta a su vez sea de alcance nacional. Entonces, eso decía la norma, o se interpretaba de esa forma, pero no se aplicaba así. Muchas entidades no cumplían con el requisito de alcance nacional. De hecho, con las modificaciones que introdujeron descentralización, traslado de competencias, cada vez dejó de entenderse de esa forma. Entonces, como el recurso de revisión, las entidades administrativas, se ha venido aplicando de una forma equivocada, por así decirlo, o no de la forma prevista, es que en la modificación del 1272 se dijo, oye, en revisión no la estamos haciendo bien, no está funcionando, reservemos en todo caso su aplicación a un caso en concreto y que el legislador en ese caso en concreto diga las condiciones. Por eso es que en lo que en revisión son 3 recursos, pero solo 2 se pueden ejercer con la LEPAC. El recurso de revisión, además de lo que esté en el tubo del LEPAC, requiere una habilitación expresa por ley o decreto legislativo. Eso es lo que sucedió con el recurso de revisión. ¿Y tiene artículo? Para que tú puedas entender, retrocede la norma anterior al 1272.
revisas la ley de procedimiento como estaba antes, ¿no? Para que puedas de alguna forma entender cuál era su interpretación. ¿Y revisión ya no tiene un artículo en No, por la revisión solo tiene tú lo que tú acabas de leer. solamente ese participa? Ajá. Su ejercicio, condiciones y todo, ¿dónde serán fijadas? En la ley de decreto legislativo en el caso en concreto. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Se ha reservado el juicio. O sea, tengo que revisar para cada tema administrativo si existe la posibilidad de que acepte la revisión. Así es. Tú en principio tienes dos recursos con los que vas a empezar a jugar. Entonces tú solo podrás decir como administrador, tengo revisión, cuando expresamente una ley o decreto legislativo te diga que en ese procedimiento en el que te encuentras sí existe revisión. En contrario, si no tienes una norma que te diga que hay revisión, no podrás imponer, no podrás interponer. Se supone que la ley, el TUO, debería señalar las Condiciones mínimas. Ya, pero como que algo más amplio, ¿no? Como Claro. tener un patrón sobre lo cual no puedo regir en la ley especial. Eso es una buena crítica, porque en realidad por lo menos el LEPAC debiera decirnos la revisión, tercera instancia, se va a valorar temas de derecho, pero por lo menos debiera decir. Lo que puede dar un escenario que dice, no, una entidad hace su propia ley con requisitos A y otra con requisitos B. En principio, no hay por oscuridad, por un tema de predictibilidad, esperaríamos que eso no deba pasar. Pero, por ejemplo, ¿en qué entidad puedo plantear revisión? Ahorita, Ahorita. si no me equivoco, creo que ahorita no hay. Pero Porque claro, antes de grado tengo que hacer la comparación de la ley anterior con revisión y actualmente, ¿no? antes, por ejemplo, en Decopi había revisión cuando gobierno o oficina regional, órgano de procedimientos sumarísimos. ¿No estás conforme? ¿Qué haces? Revisión anima. Apela, digamos, ¿no? ¿Cuál es su segunda instancia? La comisión. ¿No estás conforme con la comisión que pedías? Revisión. Te ibas a la sala de protección del consumidor que estaba en Lima, en el alcance nacional. Se cumplían los dos requisitos. Tercera instancia, alcance nacional. Hoy en día ya no podrías. Hoy en día solo tendrías reconsideración, si le corresponde el caso, y apelación. Y nada más. Porque no hay una norma en que el consumidor diga, en los casos de protección al consumidor se admite el recurso de revisión. Entonces, de alguna forma, ¿qué ha hecho? Ha limitado la revisión de los actos administrativos solamente a dos instancias, tomando en cuenta que la reconsideración es un recurso en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque cada vez los administrados tienen menos confianza en la primera instancia. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el órgano que me ha denegado mi solicitud, que me ha multado, que me ha afectado, reconozca que se equivocó y varíe en función de una prueba nueva? Pasa, pero la ratio es muy baja. Eso genera que cada vez los administrados presenten menos reconsideración y cada vez más apelación. La lógica que también está detrás de reservar la revisión es más rápido en la vía judicial. Ahora, ¿qué tan conveniente es eso? Eso es otra cosa. Entonces, pero en principio esas son las cuestiones, esos son los recursos que tenemos. Tenemos tres, ¿cuáles podemos ejercer sin necesidad de una habilitación adicional al LEPAC? Estos dos. La redacción, recuerden, hay una reserva local. Ahora, para hacer esto un poquito más gráfico, lo vamos a hacer con dibujitos. ¿Esto lo puedo borrar? Instancia, ¿no? Y segunda instancia. ¿Estamos? Primera, segunda instancia. Excepcionalmente, ¿qué hemos dicho? Puede haber una tercera instancia, pero normalmente hay que sacar el procedimiento. Ya. Acto administrativo, ¿no? Que pone fin al procedimiento. Se notifica al administrado. El administrado no está feliz. Entonces, ¿qué puede hacer? Cuando se notifica el acto administrativo, ¿no? La notificación, se le da un plazo para que pueda impugnar, ¿no? Tenemos 15 días hábiles. Eso es lo que dice la norma. Primera cuestión.
el administrador puede decir, pucha, 15 días hábiles es muy poco para plantear mi recurso. Administración, ¿me puedes dar una prórroga? ¿Podrás solicitarlo? ¿Sí? No. El plazo de los recursos administrativos es un plazo perentorio. ¿Qué quiere decir? Que vencido este plazo, se pierde el derecho. Entonces, primera cuestión, cuando ti te notifica un acto administrativo que pone fin, tu plazo para impugnar no es prorrogable. Es un plazo que vence y tú pierdes tu facultad. Primer escenario, no presenté en el plazo que tenía, ¿qué va a pasar con ese acto administrativo? Aquí hay que tomar en cuenta, si yo no presento el recurso nunca, o lo presento al día siguiente de vencido, va a operar una ficción, que es el consentimiento. La administración va a presumir que tú estás de acuerdo con el acto administrativo. Entonces tú pierdes la posibilidad de que la administración lo revise. Entonces, bueno, entonces me voy al Poder Judicial. ¿Qué te va a decir el Poder Judicial? Un requisito para que tú puedas llevar a tu causa el contencioso administrativo es el agotamiento previo de la vía administrativa, que se entiende haber presentado todos los recursos administrativos que te habilitaba la norma. Entonces, ¿qué te dice el Poder Judicial? ¿Presentaste el recurso? No lo hice por el... lo siento, no agotaste vía administrativa, tampoco puedo conocer tu causa. Entonces, la figura del consentimiento que da lugar a un acto firme, un acto administrativo que no puede ser impugnado en la vía administrativa ni en la vía judicial. Primer momento no se puede generar un acto firme. Segundo, me notifican en el plazo de 15 días hábiles y en el último día sí presenté mi recurso. Entonces presenté mi reconsideración ¿ante quién? ¿Para qué le eleva el superior jerárquico, verdad? No. Para que sea el mismo órgano que se pronuncie la reconciliación. Lo dirijo a y a se pronuncia. Ambos actos administrativos son definitivos. ¿Por qué? Porque ponen fin al procedimiento. ¿Estamos? Ya, entonces ahora tengo la resolución número 2. Se me notifica a mí otra vez. Y tengo otros 15 días para impugnar. Si acá se me pasan los 15 días otra vez, ¿puedo o no puedo hacer consentimiento? Sí, bueno. Es igual, es indistinto en qué momento suceda. Siempre que yo no cumpla con impugnar dentro del plazo, opera la figura del consentimiento. Entonces, me notifican el segundo acto administrativo, yo sigo, ¿no?, sin estar conforme con lo que resuelve la administración. ¿Y qué es lo que ahora lo que voy a presentar? Apelación. Mi apelación. ¿Ante quién presento el recurso? Ante la misma instancia que lo lleva. Claro, presento la apelación a... ¿Para qué? Y leo los actos A, B y B se pronuncia. Estamos asumiendo que no hay tercera instancia, que no hay una norma expresa que me está habilitando. ¿Estamos? Solamente quedamos en apelación. Entonces, este acto administrativo, ¿me agota o no me agota la vía administrativa? Sí. Ya. Eso tiene un nombre. Este acto administrativo se llama Cosa decidida. cosa decidida. La cosa decidida es el acto administrativo que causa estado. ¿Qué significa causar estado? Agotar la vía administrativa. Solamente el acto que pone fin a la vía administrativa es el que causa estado. ¿Estos de aquí? No. ¿Es lo mismo cosa decidida que acto firme? No. La cosa decidida es el acto administrativo que ya no puede ser impugnado en sede administrativa. ¿Por qué? Porque hemos dicho, no hay nadie más. La final instancia. Así se acaba, pero aún puede ser revisado en vía judicial. A nivel instancia administrativa. ¿Por qué? Porque yo notifico este acto administrativo que es cosa decidida y el administrador que tiene 3 meses todavía para presentar su acción contenciosa administrativa. ¿Qué quiere decir? Ya no es revisable en sede administrativa, pero podría hacerlo en vía judicial. Eso es una cosa decidida. Cuando el administrador tiene esos 3 meses. O sea, dijo el paso 15 días para apelación y 15 días para consideración. Bueno.
Sí, para cualquier plazo. O sea, para interponer recurso tienes 15, salvo que tu norma especial te diga más. Pero ya el LPAC ha dispuesto que son 15 días hábiles. Solamente con la cosa decidida, con el que ponga fin a toda la vía de instancia administrativa, tu plazo es de 3 meses y para interponer tu acción contenciosa administrativa. Entonces aquí, cosa decidida, ya no es revisable el ser administrativo, pero podría serlo en vía judicial. Siguiente, si en esos 3 meses yo no presento mi acción contenciosa administrativa, la cosa decidida, el acto administrativo que se vuelve firme, porque ya no puede ser revisada ni sede administrativa ni en sede judicial. Si yo sí hubiera presentado mi acción contenciosa administrativa dentro de esos 3 meses, ¿quién revisaba el acto administrativo? El Poder Judicial. El Poder Judicial iba a pasar a una sala, otra sala, dependiendo de donde corresponde, y después de un par de años, ¿no? unos 10 años, 10, 15, 20 años, el Poder Judicial se va a pronunciar. Y esa resolución que confirme los respetos dependiendo si dice nulidad, regresamos al momento. Pero si me confirma, ya se agotó todo. Ya no hay forma que yo pueda pedir nueva revisión administrativa ni nueva revisión judicial. ¿No? Entonces el acto también, ese acto administrativo que empezó la discusión, que se ha vuelto firme. Entonces aquí hay que sacar 3 conclusiones. Una primera forma para que un acto administrativo se vuelva firme es el consentimiento. La segunda es, puedo llegar a la cosa decidida y no impugnar mi acción contenciosa administrativa. Firme. Puedo llevarlo al Poder Judicial, pero ¿dónde se acaba el Poder Judicial? Firme. Ya no se puede revisar ni en sede administrativa ni en sede judicial. El consentimiento en los casos donde hay reconsideración y apelación puede darse, ¿no? en los dos cuando te notifican y con la reconsideración. Hay 2 momentos donde puede dar consentimiento. Notifican el primer acto administrativo. ¿Qué era lo que me dijiste que estaba mal, lo de la notificación? O sea, cuando surte efectos del acto. Ya. Desde la notificación. Todo acto administrativo surte efectos a partir de su notificación. Otra cosa es los derechos que nacen a partir de la notificación. Mi facultad es, por ejemplo, el plazo para que yo pueda impugnar es contado a partir del día siguiente de notificado. Pero eso es para desde notificado. Así es. Otra cosa es el plazo para empezar a contar tu derecho de apelación. Pero la notificación es eficaz desde el momento en que ha sido debidamente realizada. Eso es un poquito fino, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es lo que son los recursos administrativos. ¿Cuáles son las palabras que siempre es importante que uno tiene que tener en cuenta? ¿Qué significa el consentimiento? ¿Qué es causar estado? ¿Qué es cosa decidida? ¿Qué es acto firme? Eso es parte de la jerga administrativa que cuando uno se mete en el procedimiento administrativo es importante conocer. Aquí, toda la discusión del acto administrativo queda en el acto firme. ¿Por qué? Porque cuando ya hablemos del acto firme, pueda ser revisado, aquí acaba la revisión por parte del administrado. ¿De qué es lo único que viene? Que la propia administración de oficio revise el acto administrativo. Por eso hay 2 definiciones que tienen que tener. La definición simple de acto firme es el acto administrativo que no puede ser revisado ni en vía administrativa ni en vía judicial. La definición completa, acto firme, es aquel acto administrativo que no puede ser revisado en vía administrativa o judicial a solicitud o de parte del administrado. Pero sí puede ser revisado por oficio. Así es, desde el momento en que queda firme. Hasta aquí, esta es la clase de actos administrativos y recursos administrativos. ¿Alguna duda con los recursos? Consideración, apelación, revisión. Existe el recurso de nulidad. La queja es un recurso. ¿Por qué no lo hemos visto? No, la queja es un remedio procedimental nada más frente a un defecto en la tramitación, pero no es un recurso administrativo. O sea, ¿existe queja en la administración? Así es. ¿Cuándo qué? Cuando durante la tramitación del procedimiento se da un hecho que dificulta su tramitación. Ejemplo, me notifican una resolución. Es supletorio, ¿no? ¿O está regulado? Está regulada en la ley de procedimiento administrativo. Tú tienes un acto que, digamos, te notifica incompleto, tú presentas la queja, que decir, oye, la documentación está incompleta. O sea, ante errores, nada más.
a temas formales, a temas de tramitación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se la queja, el funcionario quejado va a tener que remitir eso, remite un informe en el plazo de un día y el expediente sube al superior jerárquico. Y el superior jerárquico se pronuncia y le dice a la primera instancia, llamarse la atención, remita lo que tengan que remitir, es decir, fundada o infundada la queja, si es que no hubieran razones también. Pero siempre se presenta a la instancia superior. No, se presenta primero al órgano y el órgano ya lo va a subir, lo va a tramitar. Entonces, tú lo vas a presentar indistintamente, pero tu queja va a llegar al superior jerárquico. Solamente que en un día el funcionario quejado tiene un plazo para hacer su informe, para pronunciarse, ¿no? Pero que lo va a conocer en la segunda instancia. Pero eso no es revisión del fondo del procedimiento, ojo. La queja solamente ve cuestiones de defectos de forma de tramitación, nada más, que tengan que ser subsanados para continuar con el procedimiento. Porque si es un tema que va a ser analizado en el acto administrativo que ponga fin, la siguiente instancia es decir, esto no va por la queja. Infundada y procedente, eso no se va a conocer. Entonces, hasta aquí, ¿existe el recurso de nulidad? ¿Los administrados pueden plantear la nulidad? Está inmersa dentro del recurso de la luz. Así es, sí la pueden plantear y es mediante los recursos administrativos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Listo, chicas, esta ha sido la clase de acto administrativo y de recursos administrativos.